El tejido adiposo participa activamente en el metabolismo energético. La función del tejido adiposo principalmente es servir como un almacén de energía en forma de triglicéridos durante el postprandio para que en el ayuno liberara energía para que los órganos metabólicos lo utilicen. Entonces aquí estamos viendo cómo en el postprandio el músculo, el riñón y el corazón, que son órganos metabólicamente muy activos, al igual que neuronas y eritrocitos, utilizan los hidratos de carbono como fuente de energía. El exceso de energía, el hígado lo guarda como triglicéridos para enviárselos posteriormente al tejido adiposo para su almacenaje. Porque en el ayuno, cuando la glucosa es escasa, el tejido adiposo libera ácidos grasos libres para que sean utilizados como fuente de energía en el músculo, en el cerebro y en el corazón, además en el riñón. Mientras que el hígado tiene que producir glucosa a partir de la gluconeogénesis de ya sea lactato o aminoácidos para que los eritrocitos y las neuronas puedan seguir obteniendo energía. Entonces, pues el tejido adiposo tiene funciones metabólicas muy importantes. Una de estas es la flexibilidad metabólica, y este es un concepto muy importante. El tejido adiposo controla o determina el uso de sustratos en el músculo. Esto es muy interesante. La función del tejido adiposo determina el uso de sustratos en el músculo. ¿Por qué? Pues porque el tejido adiposo, al almacenar lípidos, está permitiendo que el músculo utilice glucosa en el postprandio. En el ayuno, cuando la glucosa es escasa, el tejido adiposo está liberando ácidos grasos para que el músculo y el corazón los utilicen como fuente de energía. Y aquí hay una situación muy interesante. El uso de lípidos en el músculo esquelético inhibe el uso de glucosa. Este proceso se describe de esta manera. El ingreso de ácidos grasos, aquí está referido como LCFA, ácidos grasos de cadena larga, ingresan a las células del músculo y del corazón, ingresan a la mitocondria a través de la acción concertada de la carnitina, palmitoiltransferasa y una translocasa, para que estos ácidos grasos se utilicen como fuente de energía. Cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía y siguen ingresando los ácidos grasos al músculo, se acumula el acetilcoenzima A, que sale de la mitocondria en forma de citrato, el cual va a inhibir el transporte de glucosa al interior de las células del músculo y su metabolismo. De este modo, el uso de ácidos grasos dentro del músculo inhibe la captura y el uso de glucosa. De este modo, el tejido adiposo determina el metabolismo energético en el músculo. Por lo tanto, la función correcta del tejido adiposo pues va a determinar la tolerancia a la glucosa en el músculo. Si no fuera esto suficiente, el tejido adiposo también libera hormonas, es un órgano endocrino. Las dos hormonas más importantes del tejido adiposo son la leptina y la adiponectina, y estas tienen diferentes funciones. De manera autócrina, es decir, en el mismo tejido adiposo, estas dos hormonas favorecen la captura de lípidos y la acumulación de triglicéridos, porque justamente la función del tejido adiposo es guardar la grasa y evitando que se acumule en otros órganos. Del mismo modo, estas hormonas en el hígado y el músculo favorecen la oxidación de lípidos y captación de glucosa para mantener el metabolismo energético en óptimas condiciones. Y además, a nivel del sistema nervioso central, controlan el gasto de energía y el consumo de alimento. Entonces, como vemos en esta imagen muy interesante de un artículo que les recomiendo, una revisión bastante completa, el tejido adiposo tiene efectos metabólicos ya que libera ácidos grasos como fuente de energía y que además controlan la flexibilidad metabólica en el músculo, libera hormonas, pero también microRNAs, lípidos con actividad de señalización y también citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, el tejido adiposo es un órgano central en el balance energético. ¿Y qué es el balance energético? Pues es
cómo nuestro organismo ajusta lo que gasta respecto a lo que consume. Si nosotros consumimos nutrimentos energéticos, grasa, proteína, hidratos de carbono, para mantener el balance energético, es decir, nuestro peso corporal, nuestro organismo ajusta lo que comemos con el gasto, ya sea la termogénesis, la actividad física y el gasto energético basal. Si nosotros comemos más energía de la que gastamos, entonces vamos a tener un problema. El exceso de energía que consumimos en la dieta, nuestro hígado la va a convertir en triglicéridos. Independientemente de cuál sea el nutrimento que consumamos en mayor cantidad, un exceso de glucosa, aminoácidos o ácidos grasos se van a almacenar como triglicéridos. Aquí estamos viendo que el hígado le encanta convertir todo en triglicéridos. Los hidratos de carbono ingresan a las células hepáticas. Cuando se cubrió el requerimiento energético, se frena el ciclo de Krebs, sale el citrato, y el cual se va a convertir en ácidos grasos, los cuales se esterifican en triglicéridos. Los aminoácidos, si recuerdan aquellas clases de bioquímica, varios aminoácidos, cuando se consumen en cantidades superiores al requerimiento, pues también van a convertirse en ácidos grasos. Algunos se convierten en glucosa y se almacenan como glucógeno, y otros directamente como ácidos grasos. Por esta razón, el consumo excesivo de cualquier tipo de nutrimento finalmente se va a convertir en un exceso de grasa corporal. ¿Y por qué? Pues simplemente porque la grasa es el modo más eficiente de almacenar la energía, ya que un gramo de grasa provee 9 calorías respecto a un gramo de hidratos de carbono o proteínas que solo proveen 4. Entonces nuestro organismo está diseñado para almacenar el exceso de energía como grasa. Esto genera un grave problema porque obliga al tejido adiposo a almacenar esta cantidad elevada de grasa. El tejido adiposo hasta cierto punto tiene la gran capacidad de proliferar. Una idea equivocada que se tenía anteriormente es que uno nace con cierto número de adipocitos y los tiene el resto de su vida y nada más se hacen grandes y chiquitos como la canción de Cricri del chorrito, pero la realidad es que el tejido adiposo prolifera de manera dinámica. Tenemos numerosas células precursoras, preadipocitos, células mesenquimales, que se convierten en adipocitos cuando hay una necesidad de almacenar. Esto se le llama adipogénesis, que es un proceso muy bueno, porque si yo tengo un exceso de grasa, yo necesito incrementar el número de adipocitos para generar más volumen de tejido adiposo y poder guardar efectivamente esta grasa excesiva. El modo como el tejido adiposo lleva a cabo la diferenciación y la proliferación es a través de la activación de receptores nucleares como pipargama y RXR. Esto es súper importante porque posteriormente les voy a hablar un poquito más de pipargama. De este modo, el preadipocito, que tenemos una gran cantidad de preadipocitos en nuestro tejido adiposo, cuando consumimos un exceso de energía, se activan y se convierten en adipocitos maduros para poder guardar este exceso de energía. Los PPARs, que son factores de transcripción nucleares, lo que estimulan es, como vemos aquí, todas las enzimas y transportadores encargados de capturar la grasa que viene de las lipoproteínas, almacenarlas como triglicéridos en las vesículas lipídicas y de ese modo evitar la acumulación de grasa en otros órganos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque la acumulación de grasa en órganos como el hígado, el músculo o el riñón es muy peligroso y tóxico. Esto se puede hacer evidente cuando lamentablemente en algún momento de nuestras vidas nuestro tejido adiposo pierde la capacidad de seguirse expandiendo.
Cuando nuestro tejido adiposo ya no es capaz de reclutar nuevos preadipocitos para convertirlos en adipocitos, pues las células ya existentes tienen que incrementar de tamaño. Este es una expansión no saludable y se le llama hipertrofia, lo cual da lugar a una liberación excesiva de ácidos grasos, una alteración en la liberación de adipocinas, es decir, incrementa la liberación de leptina y se reduce la de adiponectina, y también genera inflamación, hipoxia y por lo tanto la liberación de citocinas proinflamatorias. Todos estos conceptos que acabo de explicar es lo que define a la disfunción del tejido adiposo. La disfunción del tejido adiposo es el origen de todas las complicaciones asociadas a la obesidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional, empiezan los problemas en el resto de los órganos. ¿Por qué? Porque la acumulación de grasa en células que no son adiposas, como en el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas o el músculo, vemos aquí que la acumulación de grasa dentro de las células genera disfunción mitocondrial, lo cual incrementa la producción de radicales libres, generando estrés oxidante. La acumulación de grasa también genera estrés en el retículo endoplásmico, lo cual voy a comentar un poquito más adelante, lo cual incrementa la señalización inflamatoria, lo cual finalmente converge en la muerte celular por apoptosis. Y no solo eso, sino que los ácidos grasos se unen a receptores inflamatorios, sumando al hecho de que el tejido adiposo también, al estar liberando citocinas proinflamatorias, se está generando esta triple complicaciones. Número 1, inflamación. Número 2, acumulación de grasa que genera radicales libres. Y número 3, estrés del retículo endoplásmico. Aquí podemos ver qué es lo que ocurre cuando las células del músculo empiezan a acumular grasa. En el músculo normalmente la insulina se une a su receptor, activa una vía de señalización que hace que el transportador de glucosa viaje a la membrana y pueda ingresar la glucosa a las células del músculo y utilizarse como fuente de energía. Cuando hay una acumulación de lípidos en el músculo, es decir, lípidos que proceden del tejido adiposo disfuncional, los ácidos grasos se convierten en intermediarios que generan resistencia a la insulina, como los diacilgliceroles y las ceramidas. Y estos intermediarios interfieren con la señalización de la insulina, evitando que el transportador viaje a la membrana. De este modo, la acumulación de grasa en el músculo es el disparador de la resistencia a la insulina. Esto es importante porque al día de hoy también hay ciertos conceptos equivocados donde dicen que el origen de la diabetes pues es porque el páncreas se cansó o porque se produce una insulina de mala calidad, y pues no, la realidad es que el origen de la resistencia a la insulina que da lugar a la diabetes es la acumulación de grasa en las células como hígado y músculo. Recuerden esto porque al final voy a platicarles una historia interesante sobre este concepto. Entonces, lo que podemos ver hasta este momento, el resumen, es que el tejido adiposo disfuncional, que se caracteriza por tener una menor cantidad de proliferación, un incremento en la liberación de citocinas proinflamatorias, va a generar una inflamación crónica de bajo grado, un estado procoagulante, la activación excesiva del sistema renina-angiotensina en el riñón, la alteración de la percepción del consumo de alimento en el cerebro, la alteración del balance energético central en el hipotálamo, la disminución en la producción de insulina por el páncreas, un aumento en la producción de glucosa por el hígado y en el músculo una disminución en la capacidad de capturar glucosa. Todo esto procede de esta disfunción del tejido adiposo, lo cual da lugar a la diabetes tipo 2 y a la aterosclerosis. Entonces, para entender mejor qué es lo que pasa, por qué la disfunción del tejido adiposo nos lleva a todas estas complicaciones, este dibujo, que también está muy bueno, nos explica que cuando el tejido adiposo ya no es capaz de seguir proliferando,
Los adipocitos, al no poder proliferar de manera adecuada, sufren hipoxia y mueren. Son destruidos. La destrucción de un adipocito lleno de grasa y hipóxico, lo que va a generar es la liberación de todo el contenido del adipocito al medio alrededor, lo cual va a reclutar a los macrófagos que van a generar una respuesta inflamatoria local. Además, el tejido adiposo hipertrófico disminuye su capacidad de producir adiponectina y aumenta la liberación de leptina. Esto es muy grave porque, aparte de sus efectos energéticos, en el balance energético, la leptina y adiponectina también participan en la regulación del metabolismo de las células inmunitarias. Participan en la respuesta inmunitaria. La leptina es una hormona proinflamatoria, mientras que la adiponectina es una hormona antiinflamatoria. Y el balance entre las dos hormonas genera un estado inmunomodulado, donde hay una capacidad inflamatoria, pero también una capacidad de resolución de la inflamación. Lamentablemente, en la obesidad, el tejido adiposo disfuncional incrementa la liberación de adiponectina, de leptina, y reduce la liberación de adiponectina, de este modo generando un estado proinflamatorio. Mayor leptina y menor adiponectina genera este estado proinflamatorio que da lugar a muchas complicaciones. ¿Por qué? Pues como vemos en esta diapositiva, la inflamación es necesaria para resolver un daño a un tejido, como vimos, adipocitos que mueren por hipoxia y exceso de grasa, o una infección. Sin embargo, esta inflamación tiene que ser resuelta. La resolución nos lleva a una homeostasis. Si no hay una resolución de la inflamación, se mantiene esta inflamación crónica, lo cual va a generar complicaciones en los diferentes órganos. Ejemplo, la inflamación y el estrés oxidante que vienen de este exceso de lípidos acumulados en el hígado, va a hacer que se acumule grasa en el hígado, que progresa a esteatohepatitis, y lamentablemente la inflamación y el estrés oxidante hace que progrese a cirrosis, lo cual es irreversible y mortal. En el riñón ocurre exactamente lo mismo. La inflamación y el estrés oxidante dan lugar a las diferentes complicaciones de la nefropatía diabética, es decir, la enfermedad renal crónica, y todo esto causado originalmente por la disfunción del tejido adiposo en la obesidad. Y si esto no fuera suficiente, las células beta del páncreas a lo largo de los años empiezan también a tener esta disfunción causado por el exceso de acumulación de grasa, más el estrés oxidante y la inflamación. De este modo, en el páncreas, con el paso de los años, empiezan a morir las células beta, reduciendo la capacidad del páncreas de producir insulina y exacerbar la diabetes tipo 2. De este modo, estamos viendo que todas las complicaciones del tejido adiposo disfuncional convergen en estrés oxidante e inflamación en diferentes órganos, como por ejemplo en el tejido adiposo generando obesidad, en las células beta y en el músculo esquelético generando diabetes tipo 2, en el hígado generando dislipidemia, y en el endotelio vascular generando aterosclerosis, y en el riñón generando hipertensión. Si esto no fuera suficiente, como vemos aquí, el estrés oxidante y la inflamación son secundarios a la disfunción del tejido adiposo en la obesidad, pues lamentablemente la infección por este virus SARS-CoV-2 genera una situación proinflamatoria llamada tormenta de citocinas, que da lugar a las complicaciones de la COVID-19. Disculpen, es citocinas con C, pero mi PowerPoint decidió ponerlo con S, es con C. Entonces, la COVID-19, las complicaciones severas de la COVID-19 son causadas justamente por un estado inflamatorio que no es posible resolver. Por esa razón, tristemente, una persona
con obesidad, la cual ya tiene un estado inflamatorio crónico de bajo grado, si se infecta con el virus SARS-CoV-2, pues tristemente tiene mayor riesgo de desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19 y de este modo tener un mal pronóstico. Entonces, pues aquí estamos viendo que la obesidad y la COVID-19 van de la mano. A tal grado va de la mano que miren qué impresionante está esta gráfica. En Estados Unidos, que tienen un control muy preciso de muchos parámetros de su población, podemos ver gráficas tan buenas como esta. Aquí estamos viendo la prevalencia de obesidad en diferentes regiones de Estados Unidos y la mortalidad por COVID-19 en estas regiones de Estados Unidos. Es impresionante esta asociación porque, como sabemos, al día de hoy la mortalidad por COVID-19 es mayor en personas no vacunadas. Como comercial, por favor, vacúnense y fomenten la vacunación, porque la mortalidad es mayor en personas no vacunadas. Pero miren qué interesante, independientemente de la vacunación, vemos que claramente la obesidad se asocia directamente con la mortalidad por COVID-19. Y si la obesidad es causada principalmente por una alimentación no saludable, es decir, un consumo muy elevado de energía, pues podemos llegar a ver situaciones como esta, donde una alimentación no adecuada se asocia directamente con las complicaciones de la COVID-19. En este estudio muy interesante, publicado en la revista Nutrients, nos indica que en Inglaterra las personas que llevan una alimentación saludable, frutas, verduras, vegetales, alimentos, cereales de grano entero, tienen menor riesgo de complicaciones de COVID-19 que las personas que llevan una dieta basada en alimentos altos en energía. Todo esto va de la mano con el estrés oxidante y la inflamación. Y aquí vemos otro estudio en la revista Nutrients de este año justamente, y vemos que hay una asociación en el consumo dietético, asociación de la alimentación con marcadores biológicos de inflamación. Lo que se observó en este estudio es que los niños que consumen alimentos con un alto contenido energético, exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sodio también, se asocia con un estado proinflamatorio. ¿Por qué razón es esto? Pues lo vamos a ver en un momento. Y el mejor modo de poder llamar a todos estos alimentos no saludables, porque se les ha llamado comida chatarra, se les llama también alimentación occidental, y muchas diferentes definiciones, pues yo considero que la definición más adecuada para este tipo de alimentos es ultraprocesados. En el primer trimestre del 2016, este grupo de investigadores de Brasil generaron esta nueva clasificación llamada NOVA, donde los alimentos se clasifican no por si son grasa, proteína, hidratos de carbono, o ni siquiera si son productos de origen animal, frutas, verduras o cereales. Los clasifica por su grado de procesamiento, y esto nos explica muchas cosas importantes. Los alimentos no procesados son la fuente de donde nosotros preparamos nuestros platillos. No significa que todo lo debamos comer crudo, ¿no? Sino que en esta clasificación NOVA nos dice que la materia prima, los alimentos no procesados, sirven para hacer platillos. El preparar un platillo pues es un tipo de procesamiento. Yo corto, yo pelo, cocino, hiervo, escalfo, ¿no? Todas estas diferentes palabras interesantes de la cocina. Eso es procesar, pero eso es bueno procesar los alimentos y comer platillos muy ricos, muy interesantes. De lo que habla esta clasificación es de los ultraprocesados. Los ultraprocesados se caracterizan porque no están hechos de ingredientes naturales, están hechos exclusivamente de ingredientes refinados.
Los ultraprocesados están hechos de sodio, de harina refinada, de margarina o grasa trans y de azúcares simples, así como colorantes, saborizantes y emulsificantes. Esto es muy grave porque el consumo de ultraprocesados se ha visto a lo largo de los años que tiene un efecto adverso a la salud. El consumo de ultraprocesados se asocia con incremento en la mortalidad. ¿Y por qué? Simplemente por una razón muy interesante. Los ultraprocesados saben muy bien. Los ultraprocesados no nos generan la misma saciedad que consumir un alimento no procesado o mínimamente procesado. Por lo tanto, cuando uno come una manzana o un platillo, normalmente uno tiene saciedad rápidamente por la estructura tridimensional de los alimentos. Los ultraprocesados, por su composición química, es decir, hechos de productos refinados, proveen una saciedad muy baja y de baja duración. Por lo tanto, el consumo de ultraprocesados se asocia con consumir mayor cantidad, lo cual nos lleva a incrementar el consumo de energía, la acumulación de grasa en el tejido adiposo, dando lugar a la obesidad y a la disfunción del tejido adiposo. Muchos estudios han visto que los ultraprocesados se asocian con mayor riesgo de cáncer. Los ultraprocesados se asocian con mortalidad cardiovascular. ¿Y por qué? Pues aquí estamos viendo que un consumo de bebidas azucaradas, un exceso de azúcares simples, estimula la liberación de insulina y, como vimos anteriormente, hidratos de carbono y aminoácidos que se consumen en exceso finalmente van a convertirse en triglicéridos en el hígado, dando lugar a, por un lado, hígado graso, pero también a obesidad. Esto es muy grave porque miren la cantidad de productos que tienen exceso de azúcar y no solo eso, jarabe de maíz alto en fructosa, el cual es 100% lipogénico. Esto es muy grave pues porque la incidencia de hígado graso en niños pues tristemente es muy alta y al juzgar por estas imágenes podemos darnos cuenta tristemente por qué razón. Más estudios muestran que la grasa saturada y la grasa insaturada en trans asocia directamente con mortalidad, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. En vez de ponerles una gráfica de prevalencia, les voy a poner unas fotos de unos menús infantiles. Les reto a ir a cualquier restaurante y pedir el menú infantil y les puedo asegurar que todos los menús infantiles de todos los restaurantes, a menos en donde yo me ha tocado ir, están hechos de ultraprocesados, exceso de azúcar simple, exceso de grasa, exceso de harina, exceso de sodio. Por lo tanto, ¿qué esperanza de vida tienen los niños que se alimentan con estos ultraprocesados? Para poder hacer algo que yo he estudiado desde hace años, es por qué razón el tejido adiposo deja de funcionar. ¿Qué es lo que genera la disfunción del tejido adiposo? Les presento este artículo en el cual aquí estoy como autor principal, donde nuestro interés fue evaluar la razón por la cual disminuye la producción de adiponectina en el tejido adiposo durante la obesidad. La adiponectina es una hormona que libera el tejido adiposo en tres formas: alto peso, de peso medio o de bajo peso, y que se puede observar en una electroforesis por tres bandas, una banda de alto peso, de medio y de bajo peso. De este modo podemos saber cuánta adiponectina está liberando el tejido adiposo. Nuestra hipótesis fue que en el tejido adiposo hay estrés del retículo endoplásmico. La respuesta a proteínas mal plegadas es la respuesta que ocurre en el retículo endoplásmico cuando hay una alteración. Y en la obesidad, pues definitivamente el pobre tejido adiposo está gravemente alterado. Entonces nosotros evaluamos estos indicadores de estrés del retículo endoplásmico en ratoncitos controles y con dieta alta en grasa. Lo que nosotros pudimos observar es que los ratoncitos controles expresan o liberan adiponectina del tejido adiposo a la circulación. Aquí vemos la de alto peso y la de peso medio, pero con dieta alta en grasa disminuye.
Curiosamente, cuando vemos el tejido adiposo, vemos que el tejido subcutáneo produce menos adiponectina que el visceral. Y el visceral mantiene hasta cierto punto la producción de adiponectina en la obesidad que el subcutáneo. Cuando evaluamos los indicadores de estrés del retículo endoplásmico, observamos que el tejido adiposo subcutáneo tiene una mayor actividad de los indicadores de estrés del retículo endoplásmico que el tejido adiposo visceral. Esto en los ratoncitos con dieta alta en grasa, es decir, en color rojo. Mientras que en el tejido adiposo visceral hay menor activación de las señales de estrés y una mayor activación de las señales de homeostasis. Esto se asoció también a que el tejido adiposo de los ratoncitos con obesidad liberaban mayor cantidad de ácidos grasos libres, lo cual lo que evaluamos fue qué tanta grasa se estaba acumulando en el hígado y en el músculo. Como les comenté anteriormente, pudimos observar que con una dieta alta en grasa, el músculo empezó a acumular grasa, vemos, y el hígado también, y se asoció con mayor glucosa y mayor insulina, es decir, la obesidad, en particular el estrés del retículo endoplásmico, generó acumulación de grasa en los órganos y resistencia a la insulina, como podemos ver aquí, una disminución en la señalización de insulina en el músculo y una mayor actividad de las señales inflamatorias. Por lo tanto, el resumen de este trabajo que hicimos fue que la obesidad genera estrés del retículo endoplásmico en el tejido adiposo subcutáneo, incrementando la liberación de ácidos grasos hacia el músculo y hacia el hígado, disminuyendo la adiponectina. Sin embargo, algo también interesante que estuvimos nosotros investigando fue por qué razón hay personas con obesidad metabólicamente sanos. Aquí vemos que hay un porcentaje de personas normopeso, metabólicamente sanos, un porcentaje de personas con obesidad, pero metabólicamente sanos, que no tienen hígado graso, no tienen resistencia a la insulina. También hay un grupo de personas delgados con síndrome metabólico y personas con obesidad con síndrome metabólico. ¿Por qué hay personas delgadas con síndrome metabólico y personas con obesidad metabólicamente sanos? Los estudios que se han hecho en los últimos años han mostrado que mientras el tejido adiposo tenga la capacidad de expandirse y tenga la capacidad de evitar la inflamación, una persona puede aumentar su grasa corporal, su contenido de tejido adiposo, sin generar complicaciones metabólicas. Esto se le llama una expansión saludable. Sin embargo, si hay una acumulación de macrófagos, hay inflamación, hay muerte de los adipocitos, pues entonces esta obesidad nos va a llevar a acumulación de grasa en otros órganos, hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Para poder evaluar cuál es la razón por la cual hay personas con obesidad metabólicamente sana, mis estudiantes, Leonardo Rodríguez y Juan Carlos Cárdenas, estudiantes de la Universidad del Noreste en Tampico, hicieron su tesis de maestría conmigo, donde evaluaron la función del tejido adiposo en personas normopeso, con sobrepeso y obesidad, sin síndrome metabólico y con sobrepeso y obesidad con síndrome metabólico. Lo que ellos hicieron fue pues dividieron sus grupos con sobrepeso y obesidad sin síndrome metabólico y sobrepeso y obesidad con síndrome metabólico. Lo que se hizo fue reclutar a los pacientes, hicieron en pacientes que iban a ser sometidos a algún tipo de cirugía en el instituto, obtuvimos una pequeña cantidad de tejido adiposo, el cual evaluamos la expresión de genes. Podemos observar aquí cómo incrementa el índice de masa corporal de los pacientes normopeso, los con sobrepeso y obesidad sin síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad con síndrome metabólico. Lo que es interesante aquí es que la masa grasa es similar, es decir, ambos grupos tienen obesidad, pero la masa libre grasa es diferente. Las personas con síndrome metabólico, ya sea con o sin obesidad, se asocian a tener poca masa magra, es decir, sarcopenia, obesidad sarcopénica. Y aquí podemos observar claramente que tienen menos masa muscular.
Al evaluar los parámetros vemos que ambos tienen hiperglucemia, pero estos tienen hiperinsulinemia y por lo tanto un elevado índice HOMA. Vemos que los que tienen sobrepeso y obesidad con síndrome metabólico tienen más elevados los triglicéridos y la proteína C reactiva. Y cuando evaluamos los parámetros, los indicadores de estrés del retículo endoplásmico, vemos que algunos de estos están elevados en las personas con síndrome metabólico respecto a los que tienen obesidad y sin síndrome metabólico. Por lo tanto, lo que pudimos observar fue que efectivamente el estrés del retículo endoplásmico va de la mano con las complicaciones de la obesidad. Por lo tanto, buscar los mecanismos que puedan prevenir el estrés del retículo endoplásmico en el tejido adiposo van a ser fundamentales para evitar las complicaciones de la obesidad. Otro estudio en el que participé con mi colega, el doctor Juan Gabriel Juárez, y nuestro grupo de investigación del Instituto de Nutrición y del Instituto de Cardiología, generamos un índice de tejido adiposo disfuncional como un indicador de las alteraciones morfofuncionales del tejido adiposo y alteraciones metabólicas en personas que son aparentemente sanas. Esto es muy importante porque si nosotros nos basamos únicamente en el peso, pues muchas personas van a pasar como saludables cuando no lo son. El índice de masa corporal no es un indicador preciso de la disfunción del tejido adiposo. Para esto lo que nosotros hicimos fue tener pacientes normopeso sin y con resistencia a la insulina y con obesidad sin y con resistencia a la insulina para evaluar la función del tejido adiposo y muchos parámetros bioquímicos. Lo que pudimos observar después de hacer, aquí podemos ver una biopsia a los voluntarios, fue que las personas sin resistencia a la insulina tienen una gran cantidad de adipocitos pequeños, sean delgados o con obesidad, es decir, con una alta capacidad de proliferación y de expansión. Mientras que las personas con resistencia a la insulina, sean delgados o con obesidad, tienen adipocitos grandes y mayor indicadores de inflamación. Por esa razón, nosotros generamos este índice, se llama DAI, de índice de tejido adiposo disfuncional, donde se utiliza la circunferencia de cintura, los triglicéridos, el índice de masa corporal y el contenido de HDL. Todo esto se multiplica por unos constantes para mujeres y para hombres para generar el DAI. Lo que nosotros observamos es que mientras más incrementa el DAI, menor adiponectina. Mientras más incrementa el DAI, mayor leptina y por lo tanto menor índice leptina-adiponectina. Esto se asoció con mayor área de adipocitos y menor número de adipocitos, es decir, el índice de tejido adiposo disfuncional es un indicador del tamaño de los adipocitos y por lo tanto su capacidad endocrina. Aquí estamos viendo que el DAI se asoció positivamente con indicadores proinflamatorios como la proteína C reactiva, la interleucina 1B y la MCP, que es un indicador de macrófagos proinflamatorios. Mientras más alto es el DAI, mayor inflamación hay. Y por lo tanto, pudimos observar que nuestro índice de tejido adiposo disfuncional se asoció directamente con el área de tejido adiposo visceral, con la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, y nuestro índice de disfunción de adipocitos fue capaz de evaluar o de detectar diabetes, hígado graso, aterosclerosis subclínica e hipertensión. Y esto es importante porque esto se generó en pacientes normopeso, en personas aparentemente sanos. Esto es importante porque cuando se ataca una enfermedad de manera temprana hay una mayor posibilidad de éxito. Lamentablemente, si nos esperamos a que incrementen sus triglicéridos, su hemoglobina glicada, pues obviamente la posibilidad de revertir las complicaciones es menor. Por lo tanto, este índice que desarrollamos, pues es un indicador bastante confiable de
la función o disfunción del tejido adiposo, incluso en personas que clínicamente no tienen ninguna alteración metabólica. Para terminar, quiero hablar finalmente de cómo podemos prevenir todas estas complicaciones, y otros estudios en los que he participado es en cómo los alimentos pueden prevenir o revertir complicaciones metabólicas. Algunos estudios en los que he participado, por ejemplo, es que alimentar ratitas con proteína de soya puede prevenir muchas complicaciones asociadas a la obesidad. Esto, lo que hicimos fue alimentar ratas con dieta control o dieta alta en grasa para generar obesidad y alimentarlos con caseína y proteína de soya. Lo que podemos observar es que los animalitos alimentados con proteína de soya pesaban menos que los alimentados con caseína, y quiere decir que tenían, esto es debido a que tenían menor grasa corporal. Vemos aquí que los adipocitos de los animales alimentados con dieta alta en grasa y soya eran de menor tamaño que los de caseína, indicando mayor capacidad de proliferación. Esto se vio asociado con menor acumulación de grasa en el hígado respecto a los alimentados con caseína. En otros estudios hicimos la evaluación de las ceramidas y la muerte celular en hígado y tejido adiposo también por la proteína de soya, y observamos que los animales con dieta alta en grasa con soya tenían adipocitos más chicos, tenían menos reclutamiento de células inflamatorias y menos ceramidas, indicando una mejor función del tejido adiposo. Algo interesante fue que ahora el grupo de investigación en el cual trabajo con el doctor Tobar, la doctora Nimbe Torres y la doctora Marta Guevara, hicimos esto mismo pero en personas. Le dimos genisteína, que es uno de estos polifenoles presentes en la proteína de soya, y lo que observamos fue que en personas con obesidad la genisteína incrementó las mitocondrias en el músculo, reduciendo la acumulación de grasa. Esto se vio asociado a un menor contenido de grasa corporal y mayor función del tejido adiposo. Y varios estudios que, bueno, por cuestión de tiempo tendré que ser muy breve. Y hicimos lo mismo con el extracto de nopal con glucósidos de isorramnetina. Lo hicimos también con un extracto del guarumbo, la Cecropia peltata. Hicimos también estudios con las saponinas del agave, con el leche de cabra. Todo esto es muy muy interesante, pero por cuestión de tiempo pues ya no puedo terminar de platicarles esta historia. Pero lo que puedo concluir con ustedes pues es que los polifenoles, el consumo de frutas, vegetales y todos estos productos derivados de la leche, bien interesante porque a veces la leche se considera como que mala y que te genera obesidad y cáncer, y lo vimos justamente lo contrario. Todas estas moléculas benéficas, es decir, alimentos reales, frutas, verduras, leche, tienen la capacidad de neutralizar el estrés del retículo endoplásmico, manteniendo la función adecuada del tejido adiposo, evitando las complicaciones metabólicas. Y esto ya se ha hecho en estudios clínicos. Les voy a mostrar únicamente 3 imágenes donde en este estudio del año pasado, las personas con diabetes temprana, es decir, 5 años de haber iniciado de debutar con diabetes, se les hizo un tratamiento con actividad física y estilo de vida. ¿Y qué creen? Alimentación y actividad física. Lo que observó fue que la mayoría de ellos revirtieron la diabetes. Esto es importante porque es muy importante reconocer este concepto, reversión de la diabetes tipo 2 debido a un cambio en la alimentación asociada a disminuir la acumulación de grasa en los órganos. La remisión de la diabetes tipo 2 en un estudio clínico en humanos, pues lo que demostró fue que puede remitirse la diabetes si uno recupera una alimentación saludable dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, no todos los azúcares son malos, hay que evitar los ultraprocesados y alimentarnos con frutas, verduras, cereales de grano entero. No toda la grasa es mala,
hay que evitar los ultraprocesados y los alimentos fritos y alimentarnos con todas estas grasas que son inmunomoduladoras. De este modo, si nosotros tenemos inflamación o inflamación crónica, la inmunonutrición, todos estos alimentos que tienen la capacidad de normalizar la función de nuestro tejido adiposo, puede permitir que regresemos a la homeostasis. Por lo tanto, la última diapositiva del día de hoy pues es que la dieta de la milpa es nuestro modo barato, económico y accesible de mantener la función de nuestro tejido adiposo, evitando la disfunción del tejido adiposo y las complicaciones metabólicas crónico-degenerativas asociadas a la obesidad. Muchas gracias, espero les haya gustado esta charla. Estas son mis redes por si gustan seguirme en alguna de ellas.